En los próximos minutos, usted podrá participar en El Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Sí, a ver, hemos elegido ¿cuántas autoridades hoy los peruanos? Hoy día hemos elegido nosotros 1.694 autoridades distritales, 196 autoridades provinciales, 25 autoridades regionales. Ese es a nivel de lo que es ¿no? en primera instancia. También tenemos 25 vicegobernadores y así sucesivamente lo que vienen a ser regidores y también consejeros regionales, ¿no? Un total de 13.000 aproximadamente. ¿Cómo se refleja esto dentro de la estructura del Estado? Dentro de la estructura ¿no? básica del Estado peruano se refleja en un 30% de la parte de lo que viene a ser un gobierno ejecutivo, ya, del nivel regional y nivel local, que abarca pues los 71.000 ¿no? millones aproximadamente del presupuesto anual 2023, ¿no? que es un tercio de lo que también es el tema de... Eso se va en municipios y regiones. Como decía y Gestión en su portada del viernes, Gestión decía justamente 70.000 millones de soles van a utilizar las autoridades que salgan electas el domingo. Es decir, es un tercio de la torta general, o sea, del presupuesto general de la República. Un tercio, Ricardo. El gran problema es que no lo saben utilizar, porque mira, estamos en ¿qué mes? En mes 10, octubre, y solo los municipios han gastado en promedio 35%, cuando debieran haber gastado mínimo el 80%. Claro, aquí el tema, lo que sucede también es que hay un tema real que se desconoce, es que se llega a los gobiernos locales y regionales como al nacional, ¿no? Con una incapacidad pues bastante notoria con respecto a lo que es gestión, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos la oportunidad de tener 3 niveles de gobierno, el cual si no funciona uno, ahí están los otros 2, ¿no? Como decir, si no está el padre, por algún motivo, pues el hijo mayor y el segundo que vendría a ser los locales deberían funcionar. En nuestro país en este momento no está funcionando, tenemos una crisis política y de gobernabilidad total, o sea, a nivel regional, a nivel local y a nivel nacional. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué esperamos? Ante esta situación que estamos viviendo, de esta crisis política, lo ideal sería que estas nuevas elecciones ¿no? generen unas nuevas autoridades para el 2023, adelante, que puedan hacer ¿no? llegar a una gobernabilidad descentralizada y de esa forma sostener nuestro país en esta crisis política. Porque de lo contrario nos iríamos pues de mal en peor. Ahora, esto también viene sumado de personas. Los gobiernos locales, regionales, nacional, no se trata solamente de la capacidad académica, podríamos decir, o experimental, o sea, de experiencia, sino viene acompañado del tema de la formación personal, ¿no? O sea, la honestidad con la que se debe trabajar. Y ya empezamos deshonestos desde el momento que postulamos a un cargo sin tener la capacidad, sin saber que somos capaces de que vamos a poder manejar esta institución, sea local o sea regional o nacional. Desde ahí ya estamos siendo deshonestos. Lo ideal, ya, bueno, llegamos y lo otro es que también la parte de la población, porque ellos no llegan a los gobiernos de ningún nivel por un tema de decisión propia, sino es la sociedad la que se encarga de elegirlos, como el día de hoy. El día de hoy se ha elegido esta cantidad, son como 2.000, ¿no? Autoridades. 2.000 autoridades que ejercen, como te comentaba, un promedio de un tercio de lo que es el gobierno, ¿no? de toda la nación, y que en su momento los 25 gobiernos regionales, más el gobierno de Lima Metropolitana, que es único en su género por ser gobierno regional y municipal junto, con ellos, si funcionaría, nosotros tendríamos resuelto el tema de la crisis política en este momento. Porque ¿qué manejan? Manejan agricultura, manejan educación, manejan salud, manejan energía y minas, ¿no? Manejan turismo. Entonces, si vamos viendo nosotros, manejan infraestructura, entonces podrían suplir en su momento también a una crisis como la que estamos viviendo.
Sí, nos pregunta Yasmín Yogyabat, que está siguiendo la transmisión aquí por vía del Facebook. Nos pregunta, dice, el entrevistado se refiere a la honestidad. ¿Cuán importante es también los valores en la formación de los hombres y los políticos peruanos? Es primordial. Es primordial. No podemos nosotros esperar tener una buena gestión no gubernamental si no tenemos hombres que realmente están dentro de esa línea de los valores, ¿no? Entonces, y deben ser una acción, una práctica ejemplarizadora, ¿no? O sea, un alcalde de un distrito o un presidente regional de una región o en una nación debe ser el ejemplo a seguir de todos nosotros. De alguna forma, debe ser ellos, y como consecuencia, ante una autoridad ejemplarizadora de valores, no de práctica de valores, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que su equipo tenga la misma, ¿no? La misma filosofía, la misma conducta, las mismas actitudes que tiene él. Entonces, si tenemos nosotros un alcalde honesto, se va a rodear de funcionarios honestos y lo demás va a caer por su propio peso. O sea, se va a hacer una gestión transparente y no se va a perder pues, el 20%, el 25%. Y hablamos y yo te puedo decir que perdemos hasta el 30% del presupuesto. Ahora te lo voy a centrar por qué. Porque del millón aproximadamente de trabajadores públicos que tenemos en el país, se paga 500.000 sin trabajar. ¿Por qué? Porque de las 8 horas trabajadas, que se les paga al 1.000.000 de trabajadores, de empleados públicos, solo trabajan, si hacemos un cálculo aproximado, entre los que trabajan 2 horas, 1 hora, 3 horas, 5 horas y 7 horas, podríamos llegar a la conclusión de que solamente se paga se paga de un trabajo de 4 horas. Y si lo multiplicamos nosotros, esa planilla, por el 1.000.000 durante un mes, durante un año, estamos hablando, o sea, también hay un tema deshonesto en lo que viene a ser el trabajo en sí del funcionario público. No me refiero al total, pero es muy notorio. Desde que tú estás en una ventanilla donde te demoran media hora para que te atiendan, lo que lo pueden hacer en 10 minutos, ya son 20 minutos en contra y que son pagados. Correcto. También es una forma sistemática de alguna forma de robarle al país. Cobrar por 1 hora que tú no has trabajado. 1.000.000 de horas, 1.000.000 de trabajadores, 1.000.000 de horas, nomás imagínate, diarias por al año. Lo escuchamos usted y también el tema que convoca, que es la estructura del Estado peruano, y hablamos de valores, de formación, de futuros ciudadanos, y la pregunta que cae madura es: ¿qué tanta falta hace para aprender lo básico de lo que significa la sociedad y el manejo del Estado, del gobierno, o preocuparnos quién nos gobierna y cómo nos gobierna? Es el curso de educación cívica en el colegio, porque digamos, el primer paso, la primera ventana que tiene un futuro ciudadano de contactarse con lo que significa el Estado, porque todos vivimos en torno de esto, todos somos parte del Estado, ¿no? En consecuencia, con todo lo que ustedes, yo lo escucho en resumen, ¿a qué problema es de hombres, de ciudadanos, de votantes, o el problema es el sistema de las regiones que no ha funcionado, que ese tema que se viene mencionando desde hace 40 años, creo, desde el primer gobierno de Alan García? Podríamos decir que es un todo, es una suma o de antivalores o de valores, ¿no? Nosotros somos la suma de nuestros valores, o podemos terminar siendo la suma de nuestros antivalores. No hay otra forma. Como te comentaba, la falta de desarrollo en nuestras localidades, en nuestras regiones y todo lo demás, inicialmente viene acompañado de la práctica del antivalor de la deshonestidad. Por ahí empezamos nosotros, como les hacía referencia, ¿no? Pero esto viene que ya se ha generalizado en nuestro país, ¿no? Y también tenemos que ver que nosotros como ciudadanos tenemos un tema de un antivalor que hasta cierto punto en la parte legal se denomina lo que viene a ser la propensión al delito, y que lo reflejamos cuando conocemos que hay un candidato que está involucrado en delitos y lo elegimos. No importa que robe, pero que haga obra. Ahí está, por ejemplo. Hay una propensión del delito. O sea, yo no puedo apostar por el delito, dado de que
solamente tiene que existir una propensión humana hacia el delito. Ajá. Santiago, yo quiero ir un poco a lo que es tu función, que tenemos ahí en el banner, editor de la estructura básica del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre cada año en cuanto a la estructura básica del Estado? ¿Se modifica anualmente? Sí, la modificación, por ejemplo, cada gobierno, siempre como parte de su gestión, trata de generar la creación de algunas nuevas instancias. Y te voy a decir que en este gobierno que estamos en el turno, en este momento, no se ha generado, por ejemplo, un nuevo ministerio. Solamente hubo la propuesta del Ministerio de Tecnología e Innovación, pero se quedó en propuesta en el Congreso. Que va a ser un hecho casi, está por votarse. Claro, que está para votarse, y ese sería una creación de un ministerio. Después tenemos la parte de los gobiernos regionales, se mantienen, los gobiernos locales se mantienen, uno que otros municipios aparecen, pero hablamos de 1, 2, que en el porcentaje no significa, no es notorio. Después la estructura se ha quedado como que estática en los últimos años, ¿no? Se mantiene con sus 18 ministerios, más una presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y los 25 gobiernos regionales, como estás viendo, como estamos nosotros viendo, no hay casi habido nada. ¿Sería bueno la fusión de regiones? Macroregiones, o también la mancomunidad que existe, ¿no? Por ejemplo. Claro. La dificultad que pasa con nosotros en la organización de las regiones es que nosotros empezamos al revés, ¿no? Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos se crean los estados. Los estados, ¿no? Aquí nosotros simplemente hemos convertido lo que venían a ser nuestros departamentos, lo hemos convertido en estados, porque una región le hemos dado esa categoría de microestados, pero entonces hay una situación ahí de conflicto, y ahí te voy a decir algo que tiene que primar mucho. Tenemos nosotros desde 1823 que se genera la primera regionalización en el país, según Pedro Planas, ¿no? Se genera la primera regionalización, ¿no? se crea la Libertad, se crea Cusco y así. ¿Qué resulta? Que siempre cada quinquenio se habla de reformar el Estado, de la descentralización, cuando eso tenemos ya 200 años aproximadamente de regionalización o descentralización. Lo que no hemos aplicado nosotros en todo esto viene a ser el tema de la identidad descentralista. O sea, no hay una identidad descentralista del poblador, ¿no? Y del gobernante en sí. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a las regiones y nos convertimos nuevamente en pequeños gobiernos centralistas, y así seguimos en ese inicio porque no hemos logrado la identidad descentralista, ¿no? Correcto. Es un tema cultural. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. En los próximos minutos, usted podrá participar en El Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich.